La palabra de nuestro Señor nos anima a dar gracias a nuestro Señor en todo. Así que yo le pido que ahí usted, donde se encuentre en este momento, tenga conciencia y reflexiones si a lo largo de este día usted ha reconocido cada una de las bondades y las misericordias de nuestro Señor. Darle gracias a Él por todo, por las cosas buenas, por las cosas malas, por aquellos retos y dificultades que hemos tenido que enfrentar. Si es que en algún momento del día sentimos flaqueza, debilidad, ese también es un momento para dar gracias y reconocer que nuestro Señor obra a través de cada una de esas circunstancias para fortalecernos, levantarnos, enseñarnos lo que necesitamos saber para enderezar nuestros caminos. Bienvenidos sean todos ustedes, amados hermanos, queridos amigos, a esta emisión de un discipulado de su Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Y como siempre, los animamos a disponer nuestro corazón ante la presencia de nuestro Señor en un tiempo de oración. Bendito Señor, queremos darte gracias por tu amor infinito y por la bondad con la que tú nos tratas, Señor, porque aún en medio de las dificultades, aún en medio de las adversidades, podemos estar seguros, Señor, de que tú estás en control de todas las cosas. Te pedimos, Señor, sabiduría para poder entender tu voluntad, tus principios, no negociar, Señor, la verdad de tu evangelio y poder vivir de acuerdo a ello, Señor. Sabemos que vivir la vida cristiana no es fácil, pero, Señor, nuestra meta está puesta en los cielos, Señor, el estar delante de ti por la eternidad. Y eso, Señor, lo compensa todo, cualquier cosa que debamos vivir acá. Por eso, Señor, sabemos que cantamos victoria, pues estamos del lado del vencedor. Y tú, Señor Jesucristo, diste todo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Has vencido a la muerte, has vencido al pecado. Por eso, Señor, también tenemos la confianza y la certeza de que de tu mano, tomados de tu mano, Señor, seremos victoriosos. Por eso en esta noche, Señor, te alabamos a ti, te exaltamos y elevamos este cántico a tu santo nombre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Si usted desea hacer sus manos al Señor, converse con Él. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar
podemos cantar victoria a tu santo nombre, Señor. Podemos reconocer que si estamos de pie, es porque eres tú el que nos sustenta, el que nos sostiene, el que nos mantiene, Señor, el que ha permitido que cada día podamos tener energías para realizar trabajos, actividades, Señor, metas, sueños. Señor, si estamos de pie, es porque tú nos has levantado. Nada lo hacemos en nuestras propias fuerzas, todo depende de ti. Por eso nuestras vidas mismas son una ofrenda que se presentan delante de ti, Señor, y lo hacemos con agradecimiento, reconociendo, Señor, que tú eres el dador de todas las cosas. A tu santo nombre adoramos, Señor, y en esta noche también presentamos los diezmos y ofrendas. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, antes de dar paso a la exposición de la palabra, queremos recordarles a todos ustedes que este día domingo estaremos nuevamente con nuestras reuniones a las 9 de la mañana y a las 11. La transmisión en línea la mantendremos en esta temporada a las 11 de la mañana. Y recordarles a todos ustedes que gracias a los cambios de disposiciones de las autoridades de gobierno, nosotros también estamos siendo un poco más flexibles en todo este protocolo que implica el poder reunirnos los días domingos. Mantenemos la sana distancia, mantenemos las mascarillas, pero ya no hará falta registrar su asistencia en la aplicación Dios es Fiel. Así que, amados hermanos, los esperamos a todos ustedes. Eso sí, necesitamos su puntualidad. 15 minutos antes de iniciar cada reunión estarán abiertas las puertas de las instalaciones para que todos puedan hacer su entrada de manera ordenada y de igual manera la salida, gracias al apoyo y a la guía de nuestros hermanos voluntarios del Ministerio de Ujieres, quienes también se encuentran al servicio de todos. Y bueno, rápidamente también quiero hacer una mención muy breve, y es que el Ministerio Puntos Faro, ellos mantienen una ayuda activa con la misión que se encuentra en Cangagua. Hay un sinnúmero de familias en esta misión que el Señor nos ha permitido apoyar, en la cual necesitan algunos recursos, y ellos están organizando una liquidación de muebles. Toda la recaudación de esto será destinada precisamente para la misión en Cangagua. Dios mediante, el día de mañana estaremos compartiendo más información al respecto con todos ustedes, así que estén muy atentos a la información que el Ministerio de Puntos Faro, con su coordinador, nuestro hermano Juan Francisco Yanga, estará presentando y entregando a todos. Así que si desea apoyar, ya lo sabe, habrá una liquidación de muebles para poder recaudar fondos y así ayudar a la misión de Cangagua. Ahora sí, amados hermanos, queremos también compartir con ustedes un spot más de nuestros hermanos del Ministerio Renovados, quienes están también con sus cursos habilitados o las inscripciones de sus cursos para esta nueva temporada. Miremos con atención la pantalla. ¿Te ha pasado que al llegar a casa, luego de una larga jornada de trabajo, te gustaría una sopita caliente y el control remoto? A mí también me gustaría, después de una jornada agotadora, tomar una ducha caliente, hacer un facial. ¿Y nuestros 3 hijos? ¿Y el perro? ¿Y el gato? Amados hermanos, para que estas situaciones no acontezcan en sus hogares, el Ministerio de Matrimonios Renovados está nuevamente abriendo las inscripciones para los cursos de matrimonios y prematrimoniales. Realmente no hace falta que un matrimonio se encuentre sufriendo una crisis muy grave para que puedan aplicar los principios de la palabra del Señor. En la vida cotidiana siempre se enfrentan retos, dificultades, y como matrimonio ustedes deben estar preparados para todas estas situaciones. Así que, amados hermanos, los
les recordamos a todos ustedes que las inscripciones están abiertas. En pantalla aparece una dirección de internet, diosesfiel.org/matrimonios. Usted puede compartir también este enlace con otros familiares, seres queridos, amigos, compañeros de trabajo que saben que necesitan este tiempo, estos recursos o esta herramienta que el Señor ha puesto a disposición de todos nosotros para poder ser bendecidos con los principios de la palabra de nuestro Señor. Así que ya lo sabe, Ministerio Renovados con sus cursos de matrimonios y prematrimoniales. Ahora sí, amados hermanos, disponemos nuestro corazón para presentarnos ante nuestro Señor en este tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor. Bendito Padre eterno, una vez más delante de ti solamente queremos reconocer tu grandeza, queremos reconocer, Señor, tu inmenso amor para con nosotros. Confiamos en ti, Señor, porque hemos visto tu amor, tu entrega incondicional en esa cruz del Calvario. A pesar de que nosotros, Señor, no merecemos tan gran amor, Señor, tú no dudaste en entregar tu vida y sobre todo en perdonarnos. En todos aquellos que nos hemos arrepentido genuinamente, Señor, de corazón de nuestros pecados, sabemos que tu mano de perdón, tu mano misericordiosa se ha extendido sobre nosotros. Y es por eso, Señor, que queremos aferrarnos a ti. Sabemos que en tu palabra, Señor, están los principios que necesitamos para protegernos, Señor, para proteger nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y es por eso, Señor, que con humildad nos acercamos en esta noche para poder recibir de tus enseñanzas, Señor. El poder reconocer si somos libres o esclavos. Utiliza la vida de nuestro querido pastor Edgar Silva, Señor. Ayúdalo en su salud para que él se siga recuperando y permítenos a todos, Señor, disponer de este tiempo para que sea una bendición de id y de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amada Iglesia, muy buenas noches. Que la paz de mi Señor, como siempre, con cada uno de ustedes. Es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios y seguir creciendo en el conocimiento a través de estos estudios bíblicos que el Señor nos da la oportunidad de compartir y de recibir. Amados, yo le pido que por favor abra su Biblia en Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Recuerde que estamos en este capítulo revisando estos temas tan importantes como es entender entre la luz o las tinieblas, entre la vida o la muerte, y el pasaje que vamos a leer el día de hoy, libertad o esclavitud. Libertad o esclavitud. Y más adelante vamos a ver honra o deshonra. Eso es lo que trata este capítulo 8. Vamos desde el versículo 31 al 47, dice la bendita palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 40, Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham.
Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les dice el Señor. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dice el Señor. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, hermanos. Libertad y esclavitud. Tremendo. Si conociereis la verdad os hará libres. ¿A cuáles oyentes se refiere en esta porción de la palabra en Juan 8:33? Porque dice que le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Quiénes son estos que le respondieron? Amados, en los versículos anteriores, Jesús se ha dirigido a los creyentes mencionados en Juan 8:30, que lo leímos el día de ayer. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora, el Señor les advirtió que la permanencia en la palabra, o sea, ser un discípulo, era la prueba de la verdadera salvación. Te repito, la permanencia en la palabra de Dios. Aquellos que realmente están comprometidos, ¿por qué? Creen, porque confían en lo que dice la palabra de Dios. Esa es la característica de un verdadero discípulo, y esta es la prueba determinante de una verdadera salvación. La permanencia en la palabra. Bien haces en aprovechar esta serie de enseñanzas que las tenemos de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, esto nos lleva a permanecer en la palabra de Dios. Ahora, cuando obedecemos su palabra, crecemos en conocimiento espiritual. Y al crecer en el conocimiento espiritual, crecemos en la libertad. Ya no somos más esclavos del pecado, somos libres, verdaderamente libres. La vida lleva al aprendizaje y el aprendizaje te lleva a la libertad. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Y conoceréis la verdad, la palabra, y la verdad os hará libres. El Señor dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El verdadero discípulo verdaderamente permanece en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a conocer la verdad. Y entonces la verdad les hará libres. Mire, qué hermosa secuencia para nosotros poder entender quién es un verdadero creyente y quién es simplemente un hincha del cristianismo. Amados, estos nuevos creyentes que probablemente creían y a la vez se ponían a discutir con el Señor. Llegamos nosotros a la conclusión de que Jesús probablemente se refiere a esos dirigentes judíos no creyentes que se habían opuesto a Jesús en toda la conversación de Juan capítulo 8. Estos judíos que estaban constantemente discutiendo, confundidos, no entendían. El Señor les decía que al lugar donde Él va no van a poder ellos seguirle, y ellos ya pensaban que se iba a quitar la vida. Lo estudiamos el día de ayer. Amados,
como antes no entendieron el mensaje del Señor. Jesús estaba hablando de la verdadera libertad espiritual, libertad del pecado, pero ellos pensaban en una libertad política. Miren, siempre confundidos. Dios mío. En este caso, no es libertad a nivel político, es libertad espiritual, libertad del pecado. La afirmación de ellos de que los descendientes de Abraham nunca habían sido esclavos era completamente falsa. Versículo 33, estamos en Juan 8, 33, les respondieron, mire, con qué orgullo, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Eso es falso, hermanos. Esto es refutado por las mismas escrituras en el Antiguo Testamento. Esto de que nunca hemos sido esclavos de nadie, mentira. Los judíos habían sido esclavos de por lo menos 7 naciones poderosas, según se registra en el libro de los Jueces. Las 10 tribus del norte fueron llevadas luego cautivas a Asiria y las dos tribus del sur habían estado 70 años en cautiverio en Babilonia, así que sí habían sido esclavos. $432 años esclavos en Egipto. ¿Cómo es esto de que jamás hemos sido esclavos de nadie? Mentira. En esa misma hora los judíos se hallaban bajo la férrea bota de Roma, la espada de Roma. Así que no es que eran completamente libres. Qué difícil es que los arrogantes religiosos admitan sus fracasos y sus necesidades, hermanos queridos. Jesús explicó que la diferencia entre libertad y esclavitud espiritual, la diferencia entre libertad y esclavitud espiritual es asunto de si uno es hijo o es esclavo, nada más. El esclavo puede vivir en la casa, pero no es parte de la familia y no tiene ningún futuro garantizado. ¿Por qué? Porque es esclavo. Versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo, mire la diferencia, el hijo queda para siempre en la casa. ¿Por qué? Porque es hijo, no es criado, no es esclavo. Jesús puede haber tenido en mente aquí tal vez a Isaac y a Ismael. Todo el que continúa practicando el pecado es esclavo del pecado. Recuerde que están hablando de Abraham y de su descendencia. Los dirigentes religiosos no solo morirían en sus pecados, sino que ya estaban viviendo en esclavitud al pecado. Versículo 21, ya lo mencionó, y otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Hermano, estaban viviendo en pecado, por lo tanto morirían en pecado, y eso significa que eran esclavos al pecado. ¿Cómo pueden ser libertados los esclavos del pecado? La respuesta es solo por el Hijo. ¿Cómo lo hace Él? Mediante el poder de su palabra. Quiero que note el énfasis que Jesús pone en atender a sus palabras. Versículo 38 dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Mire sus palabras. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Hermanos, Él ya les ha dicho que la verdad os hará libres. Ellos no querían darle, los judíos, los religiosos, los que le cuestionaban, los que no creían, los que dudaban, ellos no querían darle cabida a su palabra en sus corazones, y ese es el problema, hermano amado. Aquí no se trata de que yo necesito más evidencias, de que yo necesito muchísima más predicación que realmente me convenza. No, aquí simplemente es darle cabida a la palabra de Dios en los corazones. Punto, hermano querido. En el resto de esta sección veremos nosotros el debate que gira alrededor de la palabra Padre.
Padre. Jesús se identificó con el Padre celestial, pero a ellos los identificó con el Padre infernal. Vuestro padre el diablo, les dice a aquellos judíos incrédulos. Por supuesto, los judíos decían que Abraham era su padre, pero Jesús hizo una distinción cuidadosa entre la simiente de Abraham, o sea, los descendientes físicos de Abraham, y los hijos de Abraham. Una cosa es descendiente físico de Abraham y otra cosa es descendiente espiritual. ¿Debido a qué? Debido a que el descendiente espiritual de Abraham tiene la fe de Abraham. Amados, estos dirigentes judíos que profesaban permanecer en Abraham, nuestro padre es Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Estos dirigentes judíos que se llenaban la boca, pertenecer a Abraham, eran muy diferentes a Abraham. Por un lado querían matar a Jesús. Abraham, en cambio, era amigo de Dios y vivió en amorosa comunión con Él. Mire la diferencia. Abraham escuchó la verdad de Dios y la obedeció, pero estos dirigentes religiosos, ¿qué es lo que hacen? Oyen la palabra y rechazan la verdad. La naturaleza queda determinada por el nacimiento y el nacimiento lo determina la paternidad. O sea, si Dios es tu Padre, entonces participas de la naturaleza de Dios. Pero si Satanás es tu padre, entonces participas de su naturaleza perversa. Nuestro Señor no está diciendo que todo pecador perdido es hijo del diablo, aunque todos aquellos ciertamente son hijos de ira y de desobediencia. Sin embargo, vemos nosotros aquí que está hablando de aquellos fariseos y falsos creyentes, que en realidad dice que eran, qué duro, hermanos, qué duro. Dice que eran falsos creyentes, fariseos, religiosos, que en realidad eran hijos del diablo. Es que Satanás es un imitador, amados, y usted conoce eso. Cuando el apóstol Pablo habla de los apóstoles y de los obreros fraudulentos, apóstatas, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, el Señor dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos queridos, Satanás es un imitador. Satanás se caracteriza en disfrazarse. Y les da a sus hijos, a los hijos del diablo, una justicia falsificada. Porque les hace creer que están bien, les hace creer que son justos. Pero jamás podrá darles de entrada verdadera y genuina al cielo. ¿Cuáles eran las características de estos dirigentes religiosos que pertenecían al diablo? Por un lado, rechazaron la verdad, lo mencionamos, Juan 8:40, lea conmigo. Pero ahora procuráis matarme, dice el Señor, procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Les está diciendo que distinto el corazón de Abraham con el corazón de ustedes. Aquellos judíos religiosos, aquellos que cuestionaban y malinterpretaban las palabras del Señor. Así que por un lado rechazaban la verdad y trataban de matar a Jesús porque Él hablaba la verdad. No amaban a Dios ni podían entender lo que Jesús enseñaba. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Una vez más, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Entonces, todo religioso que dice amar a Dios, si no ama a Jesucristo, ya sabe, hijos del diablo. Tremendo, hermano querido. Pero pastor, ¿por qué no suavizas el mensaje? ¿Por qué no dejas a un lado la palabra diablo, la palabra perdido? Porque la palabra de Dios lo menciona. Porque mi Señor Jesucristo lo declaró. Por eso nosotros como predicadores no podemos callar ni omitir las palabras que Cristo mismo declaró.
Los hijos de Satanás pueden estar bien versados en sus religiones y en sus tradiciones, pero no comprenden la palabra de Dios. ¿Te has topado con esa clase de gente? Te sabe de filosofía, te sabe de historia, te sabe de un montón de cosas, hermano querido. Supuestamente son muy entendidos en muchas áreas y no. Y tú dices, ¿cómo no puede entender lo que le estoy explicando? La palabra de Dios. Amados, Satanás es un mentiroso y es un homicida. Mintió a nuestros primeros padres. Lo vemos nosotros ahí en los primeros capítulos, Adán y Eva, con que Dios ha dicho que no comas. ¿Y qué consiguió el diablo? Por ser homicida y mentiroso, consiguió precisamente que murieran. Adán y Eva ahí en el huerto del Edén. Caín fue hijo del diablo. La palabra de Dios lo declara en Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3:12. Caín fue hijo del diablo, porque fue mentiroso como asesino, mató a su hermano Abel y mintió al respecto. ¿Qué le contestó al Señor de forma irreverente? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Amados, preguntémonos. ¿Es sorprendente que estos dirigentes religiosos hayan mentido en cuanto a Jesús, contratando testigos falsos y logrando que mataran al Señor y lo pusieran en la cruz del Calvario? Amados, la peor esclavitud es la que el mismo preso no reconoce que está preso. Esa es la peor esclavitud, que el condenado no reconoce que está condenado. Esa es la peor esclavitud. Piensa que es libre y sin embargo es realmente un esclavo. Los fariseos y otros dirigentes religiosos pensaban que eran libres. Jamás hemos sido esclavos de nadie, dijeron. Dios mío. Pero en realidad eran esclavos de una terrible esclavitud espiritual. Una esclavitud al pecado y al mismísimo Satanás. No querían encarar la verdad y sin embargo era solo la verdad que podía hacerles libres. Entonces en este capítulo 8 que hemos estudiado, hermanos queridos, luz o tinieblas, no hay más. Que hemos estudiado vida o muerte, no hay más. Que hemos estudiado libres o esclavos, no hay más. Terminemos este tiempo. Juan 8 nos enseña honra o deshonra, no hay más. Mire lo que dice versículo 48, dice, respondieron, 8:48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Vaya viendo usted ya el grado de ataque y de punzada, ¿no es cierto? Que tú eres samaritano, ¿no era cierto? Y que tienes demonio, tremenda acusación. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas murieron y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No podían entender, hermanos. Les preguntan, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros decís, ustedes se llenan la boca, que es su Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, dice el Señor, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, escuchen, de cierto os digo. Mira,
la preexistencia de Cristo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Amados, honra o deshonra. Y con eso terminamos. Los dirigentes no pudieron refutar las afirmaciones de nuestro Señor, así que comenzaron a atacar a su persona. Y esto sucede con mucha frecuencia. Cuando no tienen argumentos, atacan, hermanos, con adjetivos, con cosas que hincan. Algunos piensan que en la afirmación de los dirigentes, nosotros no somos nacidos de fornicación. Versículo 41, usted lo leyó. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Hay quienes piensan que esta era una alusión infame al propio nacimiento y carácter de nuestro Señor. Después de todo, usted sabe, María quedó encinta antes de casarse con José, y como no entendían la obra del Espíritu Santo, entonces hay quienes piensan que esta expresión, nosotros no somos nacidos de fornicación, era un argumento más para provocar al Señor. Los ataques personales son muy obvios. Llamar samaritano a un judío era el insulto más grosero. Y versículo 48, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Amados, ya una vez más, llamar samaritano a un judío era el insulto más grosero, y encima de eso llamarle endemoniado añadía todavía más insulto. Quiero que notes que Jesús ni siquiera respondió al infame insulto racial, esto de que es samaritano o no es. Sin duda, también había en dicho insulto la sugerencia de que, como los samaritanos, Jesús era un hereje. Eso es lo que querían mencionar. Ahora, ellos estaban deshonrándole, pero quien le honraba al Señor era el Padre. Recordarás que Él dijo bien claro que era imposible honrar al Padre sin honrar al Hijo. Es imposible querer a alguien de las miles de religiones y sectas que hay, que dicen que quieren agradar a Dios. Es imposible honrar al Padre sin honrar al Hijo. Por eso que el cristianismo no es un camino más, por eso que mi Señor no es una opción más, no, Él es el camino, verdad y vida, y nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Estos judíos buscaban su propia gloria, amados. Sin embargo, el Señor buscaba la gloria que le pertenece solamente a Dios. La religión que se centra en la tradición sin Cristo, a menudo es una que busca el elogio de los hombres. Así de simple, hermanos. Por eso a los religiosos, ¿cómo les duele? ¿Cómo les duele cuando le decimos solo escritura? No necesitamos tradiciones de los hombres. No, solo escritura. Es que a la misma altura hay que poner al magisterio de la iglesia. No. El magisterio de la iglesia tiene que estar subordinado a lo que dice la sola escritura. ¿Cómo les duele? ¿Cómo les duele a las religiones cuando el verdadero cristianismo habla de que solamente hay que darle la gloria a Dios? ¿Cómo les duele, hermanos? ¿Por qué? Porque la religión que se centra en la tradición sin Cristo a menudo es una que busca el elogio de los hombres. Jesús les había advertido que morirían en sus pecados debido a su incredulidad, y ahora les invitaba a que confiaran en sus palabras y que así nunca verían la muerte. Él había dicho esto antes ya en su sermón ahí en la sinagoga. Pero de nuevo, los dirigentes judíos no tuvieron la perspectiva espiritual para comprender lo que estaba diciendo. Abraham murió aunque fue justo, y los profetas fieles también habían muerto. Todo lo que hizo esta plática fue convencerles aún más de que Cristo tenía un demonio. Al afirmar ser Señor sobre la muerte, Jesús estaba afirmando ser Dios. Esto no era un honor que se tomó para sí mismo, el Padre se lo dio.
Es más, Abraham, de quien ellos afirmaban que era su padre, vio su día, dice, y se regocijó. En lugar de alegrarse, estos religiosos se rebelaban y querían matarlo. ¿Cómo fue que Abraham vio el día de nuestro Señor? O sea, su vida y ministerio en la tierra. De la misma manera que vio la ciudad futura por fe. Abraham, un hombre de fe. Abraham, un hombre que se regocijó en Cristo antes de que Él haya venido a la tierra. Aunque nuestro Señor Jesucristo, como les explicó, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Dios no le dio a Abraham ninguna visión especial de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham nunca tuvo el Nuevo Testamento que nosotros tenemos, sino que le dio una percepción espiritual para ver estos eventos futuros. Fe. Por cierto que Abraham vio el nacimiento del Mesías en el nacimiento milagroso de su propio hijo Isaac. Seguramente vio el Calvario cuando ofreció a su hijo Isaac ahí en el Monte Carmelo. El mismo ministerio sacerdotal de Melquisedec. Abraham pudo ver el sacerdocio celestial del Señor. Le entregó los diezmos a Melquisedec. En el matrimonio de Isaac, Abraham pudo tal vez ver un cuadro de las bodas del Cordero. La afirmación de Cristo en Juan 8:58 es tremenda, hermanos queridos. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Se puede traducir de la siguiente manera: antes de que Abraham llegase a existir, yo soy. De nuevo, esta fue otra afirmación de su calidad de hijo divino, y los dirigentes judíos la tomaron como tal. Ellos entendieron qué implicaciones tenía las declaraciones del Señor. Antes que Abraham fuese, yo soy. Nuevamente, se había hecho igual a Dios. Y esto para ellos era el pecado de blasfemia, la cual merecía la muerte. Ahí en Levíticos 24:16 decía la ley: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Jesús fue protegido divinamente y se escapó de ellos. Su hora todavía no había llegado. Amados, vamos terminando. No podemos dejar de admirar su valor al presentar la verdad. Y esta es la enseñanza. Ese valor que tuvo el Señor para enfrentar a los enemigos y declarar la verdad, ese valor es el que debe caracterizar al verdadero Hijo de Dios. Es más, nuestro Señor Jesucristo invita a los ciegos religiosos a confiar en Él y ser, de una vez por todas, ser libres y dejar de ser esclavos. Las personas, si te has dado cuenta, amados, las personas más difíciles de ganar para el Salvador, para Cristo, son las que no se percatan que tienen una necesidad, que son esclavos, que están condenados. Sí, esas son las personas más difíciles, aquellas que no pueden reconocer que ya están bajo la condenación divina si no están en Cristo. Y aún así, confían en su religión y son más religiosos porque dicen, yo tengo mi religión y de mi religión no me salgo. Así estén en contra del Señor, así se vayan en contra de la palabra, andan en tinieblas y no siguen la luz de la vida. Son muertos en vida debido a su esclavitud al pecado, y a pesar de sus obras religiosas deshonran al Padre, y a pesar de sus obras religiosas deshonran al Hijo. Son los que crucificaron a Jesucristo y Jesús les llamó hijos del diablo. Amados, ¿de quién eres hijo tú? ¿Es Dios tu Padre porque has recibido a Jesucristo en tu vida? ¿Acaso Satanás es tu padre porque confías en una justicia falsa, obras de justicia, buenas obras, y no en la justicia que viene por la fe, que es en Jesucristo? Si Dios es tu Padre, entonces el cielo es tu hogar. Si Él no es tu Padre, entonces el infierno es tu destino. Es verdaderamente, como hemos estudiado en este capítulo 8, es verdaderamente cuestión de vida
o de muerte, de luz o tinieblas, de libertad o esclavitud, de honra o deshonra. Señor, gracias por habernos permitido estudiar este capítulo y haber podido entender la forma como te malinterpretaban, la forma como te perseguían, la forma como se iban en contra de tu palabra. Señor, gracias porque a través de esta palabra y de este capítulo se nos muestra que tus verdaderos discípulos somos aquellos que amamos tu palabra. Por lo tanto, tenemos la verdad y por lo tanto, solo la verdad nos hace libres. Gracias por tu bendita palabra, porque tú eres el Logos, tú eres el Verbo, tú eres la palabra de vida. A ti la gloria y a ti la honra. Y tu bendición sea, Señor, sobre tus discípulos y sea sobre tus hijos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, familia amada.